El tema del día de hoy es: no hay transformación sin formación. No hay transformación sin formación. Al desarrollar este tema, déjame empezar con algo sencillo pero importante. Cuando tú y yo pensamos o estudiamos o leemos acerca de nuestra salvación, encontramos que nuestra salvación es instantánea. Nuestra salvación sucede en un momento, en un instante, ¿verdad? En un momento de nuestra vida. Pablo escribió: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? No dice vas a empezar a ser salvo. No dice vas a empezar el proceso para ser salvo. No. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eres salvo. Entonces, nuestra salvación es instantánea, sucede en un momento, está firme y segura en el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero cuando pensamos en nuestra transformación, tenemos que entender que nuestra transformación dura toda la vida. Entonces, por un lado, ¿verdad? Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos, si tú lo has declarado el Señor, si tú lo crees en tu corazón, la Biblia dice que tú eres salvo, que tú eres salva. Pero a lo mejor cuando volteas a ver tu vida, ¿verdad? Hay muchas áreas de tu vida donde tú dices: ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro avanzar en esta área? ¿Por qué sigo batallando en esta área de mi vida? Y aquí es donde tú y yo debemos entender que nuestra transformación dura toda la vida. Entonces, mientras vivamos, tú y yo vamos a tener que lidiar con esta tensión. Por un lado, debo de estar seguro, debo de vivir confiado en mi salvación, de que soy salvo, de que no se basa en mis obras, ni se basa en mi estilo de vida, no se basa en nada que yo pueda hacer. Mi salvación se basa en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es gracia, ese es el mensaje del Evangelio. Pero luego tengo esta tensión, ¿sí? Que estoy siendo transformado, estoy cambiando, pero es un proceso. A diferencia de mi salvación, mi transformación no sucede en un instante, no sucede de la noche a la mañana. Pablo dijo lo siguiente poco antes de morir. Dijo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, es el que nos está diciendo que él está consciente de que no lo ha conseguido todo. En otras palabras, que su transformación todavía no ha sido completa, todavía no es perfecto, pero hace algo, ¿verdad? Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y aquí tú y yo podemos sacar esto, ¿verdad? De las palabras de Pablo. Y es que Cristo nos alcanzó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Nuestra transformación. Cristo te alcanzó para transformarte. El propósito es nuestra transformación. Pero aquí es donde quiero que tengamos cuidado cuando hablamos de qué transformación Dios quiere hacer en tu vida. Esa transformación no es una transformación utilitaria. No es: eres malo y te quiero bueno. No es la forma en que Dios piensa, ¿verdad? Te quiero transformar porque eres malo y te quiero bueno. Eres pecador y te quiero santo. Que a veces es la forma en que nosotros pensamos cuando pensamos en nuestra
transformación. Pero cuando pensamos desde la perspectiva de Dios, es una transformación personal y relacional. No es una transformación que Dios necesita efectuar en nosotros porque Él necesite algo de nosotros. Y tú y yo debemos entender que Dios no necesita nada de nosotros. Si Dios necesitara algo de nosotros, Él no sería Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Esa transformación que Dios sí quiere traer a nuestras vidas es gracia en plenitud. En otras palabras, es un regalo. Es algo que Dios quiere hacer en nosotros para nuestro beneficio. Es gracia en plenitud. Dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, cuando nos preguntamos qué implica esta transformación, que es un regalo, que es gracia en plenitud de parte de Dios para nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de esta transformación? Y aquí está en este pasaje, Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Tú y yo fuimos alcanzados para llegar a ser como Cristo. Quiere decir que cuando tú y yo pensamos en nuestra transformación, en lugar de estar viendo entre blanco y negro, ¿verdad? Soy pecador, necesito ser santo, soy malo, necesito ser bueno, es volverlo personal, es volverlo relacional y entender que el propósito de nuestra transformación es llegar a ser como Cristo. Pablo está diciendo, sigo adelante esperando alcanzar ser como Cristo. Y aquí entra esta palabra interesante de este pasaje, ¿verdad? La palabra esperar. Otra vez, Pablo es este hombre lleno de sabiduría, lleno de palabra de Dios, que escribe gran parte del Nuevo Testamento. Dice, no lo he alcanzado todo, no soy perfecto, de hecho, sigo esperando. Sigo esperando alcanzar. Y cuando nosotros pensamos en la palabra esperar, regularmente pensamos en qué, en pasividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando vas al doctor? Tienes la cita del doctor, llegas media hora antes, te sientan y te dicen, Señor, espere por favor. Pensamos en pasividad, ¿verdad? Me voy a sentar a esperar, ¿sí? Pensamos en no hacer nada, porque estoy esperando. Pensamos, pues a ver qué pasa, ¿verdad? En algunos otros temas de la vida en los que estás esperando. Pero esta no es la idea de Pablo. Cuando Pablo dice, yo sigo esperando, él no está pensando, ¿verdad? Estoy pasivo, estoy con los brazos cruzados, a ver qué pasa. Para Pablo, la espera es una mejor palabra. Para Pablo, la espera es expectativa, ¿sí? Y déjame, te defino expectativa. Expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. La posibilidad razonable de que algo suceda. Entonces, cuando Pablo piensa en su vida y piensa en su transformación, y él ve el transcurso de su vida, recuerda cómo conocemos a Pablo. Lo conocemos como Saulo, ¿sí? Que respira amenazas y muerte, dice la Biblia, contra los cristianos. Conocemos a Pablo como Saulo consintiendo en la muerte de Esteban, básicamente siendo parte de un asesinato. Ese es el Pablo que conocemos por primera vez en la Biblia. Obviamente, años después, Pablo ha sido transformado. Ahora es el predicador, ahora es el evangelista, ahora es el escritor de la Biblia. Pero él dice, pero todavía no lo alcanzo. Todavía sigo esperando. Pero cuando él ve su trayectoria, él tiene razones para no esperar con esta mentalidad de pasividad, sino con una actitud de expectativa.
Lo que ha sucedido en mi vida, dice Pablo, me da razones suficientes para esperar, para tener expectativa que esto que espero va a suceder. ¿Sí? ¿Y qué es lo que él espera? Porque nos los dice a nosotros en muchos pasajes de sus cartas. Lo que él espera es ser transformado a la imagen de Cristo. Lo mismo sucede con nosotros. Tú puedes pensar en el trayecto de tu vida, en tu relación con Dios, y reconocer que no todo está bien. Y reconocer que no eres perfecto. Y reconocer que no lo has alcanzado todo. Pero esa trayectoria, esta evolución que ya has tenido en tu vida, te da la expectativa de creer que lo demás va a suceder. Que el que tú llegues a ser como Cristo va a ser una realidad. Y cuando tenemos expectativas, la expectativa influye en cómo vivimos hoy. Y aquí es donde está la gran diferencia entre tener expectativas y simplemente esperar, ¿verdad? Si no lo entendemos. Esperar es como, no hago nada. Pero vamos a suponer, aquellos que somos papás adultos ya y tenemos hijos grandes. Imagínate que tus hijos viven fuera de tu ciudad y un día te llaman por teléfono y te dicen, mamá, papá, vamos a ir a visitarlos la próxima semana. Vamos a llegar el lunes. Obviamente tienes que esperar a que llegue el lunes, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder? Esa información que tienes de que tus hijos van a llegar el lunes ha creado una expectativa en ti. Algo que tú estás seguro que va a suceder. Mis hijos van a llegar. Entonces, ¿qué haces? Arreglas la casa, empiezas a planear qué vas a cocinar, empiezas a moverte en la dirección de lo que va a suceder. Bueno, esa es la actitud de Pablo cuando él dice que prosigue, que sigue esperando para alcanzar el propósito de Dios para su vida. En otras palabras, Pablo no está sentado, está avanzando hacia algo que sabe que sucederá. Esta transformación, es verdad, es un proceso que dura toda la vida. Y no solamente dura toda la vida, no tendrá su cumplimiento total hasta que Cristo venga. Cuando lo pensamos a nosotros mismos, tu transformación a la imagen de Cristo es un proceso, está sucediendo, puedes tener expectativa, porque la palabra de Dios ya fue dicha sobre nuestra vida. Quiere decir que el día de hoy tú tienes que tomar decisiones, tienes que planear, tienes que hacer acciones de acuerdo a esa transformación. Por ejemplo, tal vez en tu vida, algo que te está deteniendo en este avance, en que te parezcas más a Cristo, puede ser que no has perdonado. Tú sabes dentro de tu corazón que hay ofensas, hay cosas que a ti te hicieron y que no has perdonado y te rehusas a perdonar. Muy dentro de ti sabes que se te hace difícil. Sigues teniendo tal vez rencor en contra de ciertas personas y estás en ¿cómo se puede decir? En esto que parece impasable, ¿verdad? Porque no perdonas. Pero si tú aceptas la realidad que tu transformación es que tú seas un día como Cristo, sabes que vas a tener que pasar por el perdón. ¿Por qué? Porque Cristo perdona. Porque el centro de la vida de Cristo es que Él vino a perdonar nuestros pecados. Quiere decir que yo en fe voy a perdonar, porque sé que ese es el camino, sé que esta es la dirección. Estoy planeando para mi vida futura, estoy tomando decisiones hoy para mi vida futura y el perdonar hoy es determinante en mi proceso de ser como Cristo. A veces tú y yo podemos tener ideas, conceptos en contra de ciertas personas por su educación, por su raza, por el país de donde son, ¿verdad? Y son cosas que no nos permiten amar a nuestro prójimo. Estamos juzgándolos, estamos viéndolos y pensando que tienen la condenación de Dios.
Pero si yo creo que realmente un día yo voy a ser como Cristo, yo entiendo que amar a mi prójimo es parte del proceso. ¿Por qué? Porque Cristo ama a los seres humanos. Porque Cristo ama a todos. Porque Cristo ama a los pecadores. Quiere decir que si yo voy a ser como Cristo, yo tengo que pasar por este umbral. Yo tengo que romper aquellas cosas que en mi vida me impiden amar a mi prójimo. ¿Sí? Entonces, aunque vamos avanzando, y literalmente tú puedes voltear a ver tu vida y ver ese avance, no perfecto, con altibajas, ¿verdad? Siempre hemos explicado aquí en Epicentro que la vida cristiana es así: avanzamos, ¿verdad? Retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, pero avanzamos. Es de subida, pero no es una línea directa, ¿verdad? Vamos subiendo, vamos bajando. Aunque vamos avanzando, la Biblia sí es clara al decirnos que su cumplimiento total será cuando Cristo venga. Llegará ese día donde literalmente cada uno de nosotros seremos semejantes a Cristo. Dice 1 Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Cuando tú y yo pensamos en nuestra transformación, lo podemos pensar en términos de: soy malo, quiero ser bueno; soy pecador, quiero ser santo, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez eso te pueda ayudar. Pero creo que la mejor forma de ver nuestra transformación es pensar en que estamos siendo transformados para ser como Cristo. Eso lo vuelve personal, eso lo vuelve no utilitario, lo vuelve relacional. Así que cuando pensamos en la realidad que cuando Cristo venga, esa transformación en nosotros va a ser total. Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a ser transformados. Cuando pensamos en esa realidad, debemos dejar que esa verdad inunde nuestro corazón. Que tengamos esa expectativa: wow, un día yo voy a ser como Cristo. Ahorita estoy en un proceso que voy avanzando en esa dirección. Pero esa es la gran promesa de salvación: un día voy a ser como Cristo. Yo les decía algunas semanas, a veces nosotros pensamos en salvación en términos de: no me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo. Cuando salvación en su esencia más profunda tiene que ver con que lleguemos a ser como Cristo. Más que simplemente irnos al cielo o no ir al infierno. ¿Sí? Entonces, deja que esta realidad llegue a tu corazón. Voy a ser como Cristo, ¿verdad? Y no sé si a veces humanamente podemos crearnos una imagen, una idea de lo que eso significa, ¿verdad? Creo que aunque estamos limitados, debemos de intentarlo, ¿verdad? El creer. Ahora, no estamos diciendo que vamos a ser Dios como Cristo. Estamos diciendo que vamos a ser como Él en nuestro carácter, en nuestro amor, en la gracia de Jesús. Será parte de quienes nosotros somos. Debemos de dejar que esa verdad inunde nuestro corazón, pero también debemos de no olvidar que esa transformación no solo es una promesa futura, es una realidad en desarrollo. Está sucediendo ya en cada uno de nosotros. Si tú has puesto tu fe en Jesús, esa transformación es una realidad en desarrollo. Cuando hablamos o cuando pensamos en esta transformación, cuando Pablo habla de esta transformación, él utiliza dos palabras para hablar de este proceso que debemos de considerar. La primera es la palabra morfo. Dice Gálatas 4:19: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y ahí encuentras la palabra morfo. Entonces la palabra morfo significa formado, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado
en ustedes. Esta palabra nos habla de una formación interior. Si tú y yo vamos a ser transformados, esa transformación inicia con una formación interior. Y esa formación interior es la obra interna donde Cristo toma forma en nosotros, alineando nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestro corazón con Él. Si tú y yo estamos siendo transformados para ser como Cristo, quiere decir que en este proceso que tenemos aquí en la tierra, Cristo tiene que ir siendo formado en nosotros. ¿Sí? En relación a esta idea, Pablo dice, en el pasaje original dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Básicamente Pablo está diciendo, estoy luchando, estoy insistiendo hasta que sus vidas estén en armonía con la vida de Cristo. Ahora es interesante, ¿verdad? Cuando piensas en el lenguaje, porque Pablo está diciendo, creo en la transformación de ustedes. Creo que nosotros, el destino final de todos nosotros es que lleguemos a ser como Cristo. Qué buena, ¿verdad? Qué buena noticia, qué bonito, qué emocionante. Pero luego Pablo dice, pero a causa de ustedes, yo vuelvo a sentir dolores de parto, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, sigo luchando, sigo insistiendo hasta que sus vidas estén en armonía con la vida de Cristo. Y la pregunta es aquí, ¿por qué lucha Pablo? ¿Por qué tiene que luchar Pablo? ¿Por qué tiene que volver a sentir dolores de parto en relación a estos creyentes? Y la razón, número uno, es porque es un proceso, pero también porque hay resistencia, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿verdad?, que nuestra vida fuera que siempre estamos en armonía con lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nuestra vida consistiera en que siempre estamos en armonía con los pensamientos, con la mente, con el corazón de Cristo. Pero no sucede, ¿verdad? Y si lees, ¿verdad?, estas cartas a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, te vas a dar cuenta que Pablo los está corrigiendo, les está haciendo ver sus errores, está animándolos a seguir y les dice, vuelvo a tener dolores de parto, a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Por qué? Porque esa transformación tiene resistencia. Pero en esa primera palabra, la palabra morfo, es entender esto, ¿verdad? Si yo voy a ser transformado, algo se tiene que formar dentro de mí. ¿Sí? Y podemos decir, ¿verdad?, que al Jesús ser formado en nosotros se da entonces la segunda palabra, que es la palabra metamorfo, que esto significa transformación. Dice 2 Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Si el destino de cada uno de nosotros es ser como Cristo, es ser transformados a la imagen de Cristo, ese es el metamorfo, la metamorfosis. Pero para que la metamorfosis se pueda dar, primero se tiene que dar la formación dentro de nosotros. Y aquí es donde tenemos que conectar los eslabones. Transformación significa lo siguiente: es el cambio visible de vida que ocurre cuando esa formación interna produce una nueva manera de pensar, vivir y de actuar. Y aquí es como definiríamos ese proceso de transformación. Todos nosotros, ¿verdad?, queremos esas evidencias
visibles, ¿verdad? Ya quiero un buen matrimonio, ya quiero tener más dominio propio, ya quiero ser una persona más amorosa, ya quiero ser una persona de gracia, ya quiero dejar de juzgar a los demás. Y tenemos esta lista, ¿verdad? De cosas que sabemos que necesitamos, cosas visibles. Bueno, esa transformación va a llegar cuando primero algo se forme dentro de ti. Cuando Cristo sea formado dentro de ti, entonces llegará la transformación, el cambio visible de vida que ocurre cuando esa formación interna produce una nueva manera de pensar, de vivir y de actuar. Algunas versiones dicen cuando esa transformación nos hace más y más parecidos a Él, cuando cada vez más nos parecemos a Él. Y aquí está la idea central de esta plática. No hay transformación sin formación. Si tú no permites que Cristo sea formado en ti, la transformación no va a llegar. El problema es que la formación encuentra resistencia en nuestro orgullo, en nuestra falta de humildad principalmente. Ahorita hablaba un poco del perdonar a alguien. Muchas veces lo que no nos permite perdonar es el orgullo, es la falta de humildad. A veces lo que no nos permite que Jesús sea formado en nosotros es no tomar la decisión de amar a nuestro prójimo. Por falta de humildad, por falta de rendirnos delante de Dios. Pero tenemos que estar convencidos de eso. No hay transformación sin formación. Ahora, cuando hablamos de este concepto de transformación, quiero que terminemos considerando el siguiente pasaje. Creo que este pasaje nos debe de animar y aún alimentar más la expectativa que tú y yo podemos tener. Dice Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Quiere decir que tanto en nuestra formación como en nuestra transformación, Dios está actuando a nuestro favor. Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está ayudando. Quiero que veamos los dos puntos que encierra este pasaje. Primero, el querer. El querer, ahí Dios es el que produce en vosotros el querer. La palabra en el original es la palabra telo, que significa desear o anhelar. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo el pasaje es Dios produce en nosotros los anhelos correctos. Cuando tú le das lugar a Dios, te abres con Dios, te sinceras con Dios, le pides a Jesús que te guíe, que guíe tus pasos, que guíe tu caminar. La promesa es que Él va a producir en ti los anhelos y deseos correctos. ¿Sí? Y esa es una buena noticia. Tú y yo no tenemos que fabricar estos anhelos. Dios es el que produce en nosotros los anhelos que están en armonía con el carácter de Cristo. Quiere decir que cuando tú estás en este proceso de formación, ¿verdad? Y empiezas, y puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Que llegue a tu vida un nuevo deseo, un nuevo anhelo. Pero tal vez cosas que no habías considerado, cosas que no habías pensado, llegan a tu mente, llegan a tu corazón, moviéndote en la dirección correcta. Empiezas a encontrar en ti el deseo de amar mejor. Encuentras el deseo en ti de perdonar a alguien. Y esos deseos, esos anhelos, dice Pablo, que es Dios el que los trae a nuestra vida. Nuestro papel es abrazar esos anhelos, es adueñarnos de esos anhelos, es hacerlos nuestros. Y es confiar en eso, ¿verdad? Porque en esta formación tú tienes que confiar en ese proceso donde Dios va a ir poniendo en ti los anhelos y deseos correctos. Y luego viene el hacer. Dios es el que produce tanto en ti el querer como el hacer. Y la palabra hacer es la palabra en el original energeo, que significa Dios es el que produce en ti el poder de hacer. Entonces la idea es que Dios no solo pone en nosotros los anhelos correctos,
Es Dios mismo quien nos da la capacidad para hacerlos. Dios pone en nosotros, nos forma primero, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestras intenciones, nos da los anhelos correctos, pero luego nos da el poder para hacerlos, para obedecer esos anhelos. Ahora, el que Dios produzca en nosotros el poder para hacerlo, no quiere decir que van a suceder automáticamente, porque Dios respeta nuestra voluntad. Tú aún puedes decidir no hacerlo. Dios puede poner el deseo correcto en ti. Dios puede poner en ti el anhelo correcto. Y si su promesa es real, ¿verdad? Ha puesto en ti también el poder de hacerlo. Pero ahí hay algo que los debe de unir, y es tu voluntad. Porque aún tú pudieras negarte a hacer lo que Dios ya te dio para que tú hagas. Nuestro papel es ejercer esa capacidad que Dios nos dio para obedecer los anhelos correctos de nuestra vida. Y recuerda, ¿verdad? Terminamos con esto. Recuerda la idea de la expectativa. Esta transformación no se trata de esperar con los brazos cruzados. Se trata de tener expectativa. Realmente va a suceder. Y si yo tengo esta expectativa, la pregunta es, ¿cómo afecta esta expectativa mi realidad hoy? Si yo creo que estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, si yo creo que yo estoy siendo cambiado a la imagen de Cristo, ¿qué significa eso hoy? Si tengo la expectativa de que realmente va a suceder. Y hay algo seguro que tú y yo podemos hacer cuando pensamos en, oye Roberto, ¿cómo puedo estar seguro si voy en la dirección correcta, si no me estoy equivocando, si lo que creo que está sucediendo en mi vida realmente es parte de este proceso de transformación? ¿Cuáles son esas señales del camino que me dicen, esta es la dirección correcta? Y Jesús habló de dos anhelos y de dos cosas que tenemos que hacer, que son el cimiento de nuestra transformación. Una verdadera transformación se debe de basar en estos dos cimientos. Número uno, el amor a Dios. Y número dos, el amor a nuestro prójimo. Si lo que tú y yo llamamos transformación, si lo que tú y yo decimos me está haciendo más como Cristo, no te está haciendo amar más a Dios y no te está haciendo amar más a tu prójimo, no es lo que estamos diciendo que es. ¿Por qué? Porque amar a Dios y amar a nuestro prójimo es lo que Jesús vino a enseñarnos. Es lo que Jesús refleja con su vida. Entonces no hay transformación sin ¿qué? Sin formación. Y esta idea, este concepto de formación es algo que Dios está haciendo en nuestra vida todos los días. Pero tenemos que ser sensibles, tenemos que estar abiertos, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que buscar a Dios esa formación en nosotros. Parte de lo que hacemos los domingos cuando nos reunimos y ocupamos la primera parte de la reunión en cantar, en reflexionar en la palabra, en expresar nuestras emociones muchas veces. Adorar a Dios es parte de pedirle a Dios que Él forme en nosotros su vida, su pensamiento, su carácter, su personalidad en nosotros. Cuando pensamos en asuntos de la fe como este, tenemos que entender que tú y yo tenemos poco control sobre las cosas. Lo que Dios nos pide es fe. Lo que Dios nos pide es que tú y yo nos aferremos a su palabra. Que tú y yo digamos, de esta verdad nadie me va a mover. Tú puedes voltear a ver tu vida ahorita y siendo muy honesto decir, híjole Roberto, es que no me parezco tanto a Jesús como quisiera. Sigo batallando con estas áreas en mi vida. Y eso pudiera ser suficiente, ¿verdad? Para que te desanimes, para que pienses, oh, esto no va a funcionar, esto no va a dar fruto. O en fe, tú dices, yo me voy a aferrar a esta promesa, yo me voy a aferrar a esta palabra, yo voy a creer lo que Dios dice acerca de mí. Y lo que Dios dice acerca de mí es que voy a llegar a ser como Cristo. Sí, entiendo que en su totalidad va a ser cuando Cristo vuelva.
pero en el presente es una transformación en desarrollo. Y tengo que aferrarme a eso, tengo que creerlo. A veces vas a tener que creerlo en contra de lo que otras personas te dicen. Eres el mismo, nunca cambias, ¿verdad? Pero a veces también tienes que creerlo por encima de lo que tú te dices a ti mismo. Soy el mismo, nunca cambio, sigo siendo lo mismo. Tengo que creer en la palabra de Dios y permitir que Él sea formado en nosotros y que se dé esa transformación que anhelamos.